Bueno, efectivamente, la pancreatitis es una de las principales causas de hipertensión intraabdominal de origen primario. Vamos a ver, a raíz de ya teniendo las definiciones aparentemente, qué es lo que vamos a hacer con estas. Todo el mundo está familiarizado o procuran o han leído en los tratados, sobre todo en los últimos de sepsis, estas recomendaciones en base al sistema GRADE, en el cual se evalúa qué hay de evidencia para poder recomendar algo. Tenemos que ver qué artículos hay, qué calidad de evidencia tienen esos artículos, qué tanto podemos utilizarlos y qué tanto podemos extrapolar esos artículos realmente en la práctica de nuestro paciente. ¿Y para qué nos sirve este sistema GRADE? Para guiar al clínico a la mejor decisión, revisar la calidad de evidencia disponible, ver los riesgos, beneficios de los tratamientos para disminuir la presión intraabdominal y qué metodología para la toma de decisión es la ideal en cada paciente. Y entonces, lo estoy haciendo para el otro lado, ¿verdad? Creo. Sí. Y entonces, en base a la evidencia, en base a todos los artículos que hay, vamos a cada uno de estos artículos evaluarlo, qué calidad tiene este artículo, qué calidad de evidencia, siendo A muy alta y D muy baja. Y entonces, cuando yo tengo un efecto benéfico mayor que indeseable versus otras alternativas, hablo de grado 1. Y cuando tengo un riesgo-beneficio entre dos alternativas menos evidente, es un grado 2. Aquí hablo de una recomendación y aquí de únicamente una sugerencia. Y de la A a la D, hablando de un estudio randomizado controlado, totalmente bien hecho, aleatorizado, controlado, va a tener una metodología mejor que únicamente una opinión de expertos. Y como les había yo mencionado, los artículos que se habían publicado antes eran únicamente opinión de expertos. Y esto me habla que teníamos una muy baja fuerza para realmente recomendar. Y sabiendo esto, podemos, en base a los estudios que hay, dividir y decir qué sí podemos recomendar y qué no podemos recomendar. Todo el mundo conoce esto y todo el mundo se acostumbró a leerlo en sepsis. ¿Qué es lo que pasaba cuando tengo fluidos 1B o cuando requiero una PVC de cierto nivel, 1C? Y uno sabía y uno entendía ya, cuando hablamos de 1A, 1B, 1C, a qué nos referimos. Y esto es exactamente lo que se hizo para hipertensión intraabdominal. Primero lo que hicimos fue evaluar las definiciones y ya las mencionamos, estas definiciones, cuáles seguían vigentes, cuáles no seguían vigentes. Y después, en un trabajo de aproximadamente 2 años, buscar qué artículos favorecen, qué no favorece, qué artículos hay controlados, qué no hay controlados, cuáles son únicamente experiencia. Y hay muchísimos artículos publicados de experiencia, pero en la realidad pocos con una metodología adecuada. Ya lo habíamos mencionado, la presión intraabdominal es la presión dentro del abdomen, debe de ser de 5 a 7, puede ser hasta 12, se debe de medir en la línea media, con 25 mililitros de agua o menos, midiendo la presión de perfusión. Si está más de 12 o menos de 60 es hipertensión. Tenemos diferentes grados de hipertensión, puede ser aguda o subaguda, puedo tener síndrome compartimental cuando se me agrega a esta hipertensión una falla orgánica, tengo un primario cuando es, por ejemplo, pancreatitis, secundario cuando es extraabdominal y recurrente cuando ya tenía un síndrome previo. Tengo que seguir midiendo la presión y las condiciones predisponentes ya se mencionaron. Tengo un policompartimental, tengo que ver cómo está la distensibilidad y tengo que evaluar si tengo o no abdomen abierto. De esta clasificación de abdomen abierto, tengo que ver si está limpio, sin infección o fijo y con fístula. Todo esto ya sabemos, pero ahora ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya todo el mundo entendió qué es la hipertensión intraabdominal, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con la hipertensión intraabdominal
Ahí el problema. En la práctica diaria nos encontramos un paciente con abdomen abierto, catastrófico, y no sabemos qué hacer. Automáticamente siempre le hablábamos al cirujano y que lo abra. Y la mitad de las veces respondían y la otra mitad no respondían. ¿Qué es lo que sabemos ahora? ¿Debemos de medir la presión intraabdominal? En quienes sí, en quienes no. Se recomienda, o sea que tenemos alta evidencia, se recomienda medir la presión intraabdominal versus no medirla en un paciente con cualquier riesgo de medir presión, de presentar hipertensión intraabdominal. Y los riesgos ya los mencionamos, desde acidosis hasta hipotermia, transfusión masiva, reanimación hídrica elevada. Cualquier paciente con riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal, sí, se recomienda medir la presión intraabdominal. ¿Cómo se debe de medir? No hay estándar de oro, efectivamente. Se recomienda medir la presión intravesical con menos de 25 mililitros de agua. En este aspecto no tenemos una evaluación, no tengo unos artículos para comparar cuál es mejor que otro, pero sí se debe de medir. Se recomienda el monitoreo y manejo protocolizado de hipertensión intraabdominal versus no manejo. Sonaría muy lógico, no manejar o sí manejar. Aunque ustedes no lo crean, todavía tenemos personas que ni siquiera creen que existe la hipertensión intraabdominal. Entonces sí, hay que manejar y se recomienda el monitoreo y manejo protocolizado, 1C. Entonces sí tenemos evidencia por lo menos de medirla, cómo medirla y hacer un manejo, que ya veremos cómo lo vamos a utilizar. ¿Podemos utilizar la presión de perfusión abdominal como guía para el manejo del paciente crítico? Sí, se han hecho estudios, se han hecho muchos estudios al respecto y no podemos emitir una recomendación. La presión de perfusión abdominal no sirve todavía, o más que no sirva, no se puede utilizar como meta para reanimación. Y no es que sirva o no sirva, es que no hay evidencia que avale si se puede o no utilizar. ¿Debemos de tratar la hipertensión intraabdominal? Bueno, una presión intraabdominal menor a 20 milímetros de mercurio mejora el pronóstico del paciente crítico, porque realmente decir debemos de tratarla, tenemos que decir cuál sí y cuál no. No hay estudios controlados randomizados, ni metaanálisis, únicamente hay controles históricos y observacionales. Sin embargo, con opinión de diversos estadistas y dos de ellos, los que cooperaron para los estudios y consensos de sepsis, nos apoyaron y nos dijeron, no importa que no haya estudios randomizados y controlados, los casos y controles históricos pueden ser lo suficientemente bien hechos y evaluados y valorables y los podemos utilizar para dar o no una recomendación, aunque no exista un estudio randomizado controlado. Y la mejor evidencia es, por ejemplo, cuando salió insulina para cetoacidosis diabética. Se morían y antes no. Y nadie va a hacer un estudio randomizado controlado con estudios con cetoacidosis diabética, a unos insulina y otros no. Entonces, los propios controles eran históricos. Y en este caso, aún a pesar de que no hay estudios randomizados controlados ni metaanálisis, los puros controles históricos nos hablan que la mortalidad cuando no tratamos la hipertensión intraabdominal puede ser desde el 50 hasta el 70%. Y tenemos diferentes estudios en los que nos hablan que la pura hipertensión intraabdominal puede ser un predictor independiente de mortalidad si no se trata. Entonces, ¿qué concluimos? Se recomienda evitar elevaciones sostenidas de hipertensión intraabdominal, con una recomendación 1C. ¿Cómo debemos de tratar la hipertensión intraabdominal? Sí, todo el mundo sabe que abriendo el abdomen vamos a disminuir la presión intraabdominal, pero no necesariamente es la única forma de hacerlo y no necesariamente la que menos morbilidad o mortalidad tiene. Opciones no invasivas, no es una recomendación, son sugerencias. De entrada, sedación y analgesia, lo cual no estoy diciendo nada nuevo. En teoría debe de ser una práctica común en la terapia intensiva, tener a nuestros pacientes
con adecuada sedación cuando lo requieran y con adecuada analgesia cuando lo requieran. Tengo una evidencia 2D, por lo cual me quedo únicamente como sugerencia. ¿Qué hay del bloqueo neuromuscular? Todo mundo a lo largo de muchos años nos dedicamos a propagar en todos lados que no usáramos neuromusculares, que no usaran bloqueo, que por favor que eso dañaba, que la ventilación mecánica les iba peor, que no lo usaran. Y ahora estoy yo diciendo que sí lo usemos. Bueno, sí, pero poquito, en poco tiempo y medida transitoria. Hay estudios en donde se ha visto que el cisatracurio en específico, como un trial corto, únicamente temporal, nos puede llegar a disminuir la presión intraabdominal efectivamente y no como tratamiento definitivo, es únicamente con medida cuando me está comprometiendo mi hemodinamia o mi respiración mucho. Y entonces tengo incluso mejor 2C que la sedación y la analgesia. Posición del cuerpo. Todo mundo sabemos que si ponemos al paciente acostado vamos a tener más riesgo de aspiración, de neumonía, etcétera, etcétera. Y aquí les estoy diciendo lo contrario, vamos a acostarlo, porque si lo ponemos en semi-Fowler o Fowler me puede subir la presión intraabdominal. Nuevamente, son únicamente sugerencias. Sí me disminuye la presión intraabdominal poniéndolo otra vez en supino, totalmente acostado. Solo transitorio, no estamos hablando de algo definitivo y obviamente con globos bien inflados, sin riesgo de aspiración, etcétera, etcétera. No vamos tampoco a poner en riesgo el pulmón por ponerlo acostado completamente. La evidencia tampoco es muy alta, es 2D. ¿Qué hay con respecto a la neostigmina? Principalmente, no es el único. La neostigmina para el íleo postoperatorio que no responde a medidas convencionales y los estudios sí hay, principalmente en aneurisma aórtico abdominal, son 2D. Entonces, ¿qué concluimos con las medidas no invasivas? Se recomienda, y aquí no es sugerencia, sí se recomienda la descompresión con sonda nasogástrica o tubo rectal cuando haya una dilatación colónica o gástrica en hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal. Si no tengo una dilatación colónica, ¿para qué le pongo un tubo rectal? Si no tengo una dilatación gástrica, ¿para qué le pongo una sonda nasogástrica? Si tengo evidencia de estas, sí, aquí sí la estoy recomendando y la recomendación es bastante buena de 1D. ¿Qué hay respecto a los fluidos? Sí es cierto, ha habido mucho cambio con respecto a la epidemiología y en la forma de cómo manejamos a los pacientes con los líquidos intravenosos. Estos estudios, todos estos estudios metaanálisis que vemos aquí, se tratan 12,871 pacientes, 23 estudios, en los cuales tenemos dos tipos de hidratación, uno liberal y el otro un poquito más conservador. ¿A qué me refiero liberal? Más de 5.5 litros de balance positivo global posterior a una semana. No suena mucho, suena como que cualquier paciente pudiera tener un balance positivo de 5.5 después de una semana, versus un manejo un poco conservador, tratando de limitar que no sean estos 5.5 litros. Y vemos que en todos los casos vamos a tener una mejoría con este manejo conservador. Pero si nosotros agregamos no nada más mortalidad, que les va a ir mejor cuando tenemos menos líquidos, sino medimos además la presión intraabdominal, vemos que hay menos estudios, son 8 estudios, son 1,500 pacientes y en todos, si tengo más de 3.4 litros de balance positivo en una semana, tengo una incidencia mucho mayor de hipertensión intraabdominal. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto de los fluidos? Hay que evitar un balance positivo acumulado en los pacientes con riesgo de hipertensión intraabdominal o postreanimación. Balance neutro o negativo para el día 3, con una evidencia 2C. Evidentemente no lo puedo decir como una recomendación, sino solo como sugerencia, pero con toda la evidencia que tenemos ya de los balances negativos, tratemos de no dejarlos tan positivos como antes los dejábamos de forma liberal.
No hay evidencia para recomendar diuréticos, no hay evidencia para recomendar terapia de reemplazo renal y no hay evidencia para recomendar albúmina. Ninguno de estos tres. No estoy hablando en reanimación normal, estoy hablando en pacientes con riesgo de hipertensión intraabdominal. Opciones mínimamente invasivas. Drenaje percutáneo. Aquí sí tenemos estudios randomizados, controlados, tenemos un estudio de corte y 24 reportes de casos bien hechos metodológicamente y se sugiere un drenaje percutáneo en hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental cuando técnicamente es posible, cuando tengo evidencia de que voy a sacar algo, cuando tengo una colección, cuando tengo algo, no nada más picar para descomprimir, cuando físicamente voy a obtener algo después de picar. Y entonces cuando tengo esto y técnicamente es posible versus no hacer nada, tengo una evidencia 2C. Se sugiere cuando hay obvio fluido intraabdominal, si técnicamente es posible, versus la parotomía descompresiva inmediata, que esto es contrario a lo que siempre decíamos, ábranlo inmediato. No, si tengo una causa, primero, antes de abrir, tengo que tener esta opción cuando tengo líquido o tengo colección. Cirugía de descompresión. La cirugía de descompresión en casos de síndrome compartimental abdominal mejora el pronóstico versus otras estrategias sin cirugía en el paciente UTI. Tenemos muchísimos estudios, más de 350 pacientes en diferentes tipos de terapias intensivas, mixtas, quirúrgicas, médicas, de trauma, y en todo se vio que la presión intraabdominal por arriba de 25, sobre todo pancreatitis, aneurismas, obviamente teniendo parámetros que me evalúen PaO2, CO2, saturación o cualquier cosa que me evalúe lo respiratorio, disfunción orgánica, vasopresores, cualquier cosa que me evalúe lo hemodinámico y las fallas orgánicas. En todos estos pacientes, aunque no tenga estudios randomizados controlados, sí podemos recomendar la cirugía de descompresión en síndrome compartimental abdominal catastrófico, no en hipertensión intraabdominal. Si el paciente tiene hipertensión intraabdominal, podemos utilizar muchas otras cosas. Solo en síndrome compartimental abdominal, aún a pesar de todo lo que implica una cirugía de descompresión, les va mejor que sin cirugía. Una recomendación 1D. En cirugía de trauma y únicamente en cirugía de trauma, dejarlo abierto. Lo cual no quiere decir que si yo tengo una colección o una sepsis abdominal, nada más porque sí lo dejé abierto, nada más lo dejo en trauma y sepsis per se, si yo lo abro, no es recomendación de dejar abierto con una evidencia alta, 1B. ¿Cuándo lo cierro? El abdomen abierto tiene muchas utilidades, mejora la morbilidad, mejora las complicaciones, salva al paciente, no se mueren de respiratorio, no se mueren de hemodinámico, pero tengo complicaciones, tengo adherencias, tengo pérdida de tejido para cubrir, tengo lateralización, que ya lo habíamos descrito, desnutrición y fístulas enterocutáneos. Ideal, tengo que tener un cierre temprano, óptimo antes de 7 días. Se recomienda en la misma hospitalización un nivel de evidencia 1D, hay que evitar la lateralización 1B. ¿Cómo hacemos para evitar la lateralización? Antes nada más se ponía la malla o la bolsa, ahora se trata de utilizar por lo menos un sistema de succión o, si no tengo un sistema de succión, no dejarlo así, sino dejarlo fijo para evitar esta lateralización. Y las mallas bioprotésicas versus otras no me sirven, nada más se infectan. Si lo voy a dejar, lo dejo abierto, lo pongo back o lo dejo fijo, pero no me sirven las mallas bioprotésicas, con una evidencia bastante buena, 1D. ¿Por qué? Porque se infectan y me favorecen la lateralización. ¿Qué concluyo de recomendaciones? Lo que sí tengo evidencia en la mano para decir háganlo o no lo hagan. Medir presión intraabdominal cuando tengo factor de riesgo, sí háganlo. ¿No en todos? No en todos, tampoco le miden ustedes PVC ni PCP a todos,
Cuando tengo factores de riesgo, mido presión intraabdominal. Se recomienda medir la presión intraabdominal de forma estandarizada, no el perímetro, por favor. Evitar elevaciones sostenidas de hipertensión intraabdominal. Obtener temprano, por lo menos en el mismo internamiento, un cierre de la fascia cuando ya lo dejé abierto. Cirugía de descompresión para disminuir la presión intraabdominal solo en síndrome compartimental abdominal catastrófico. Tratamiento con presión negativa para facilitar el cierre temprano. Esto es recomendación. Sugerencias relajantes musculares en un trial muy corto, nada más transitorio. Cambio en la posición del paciente con el riesgo que ya habíamos visto y vigilando esos problemas. Evitar balance acumulado positivo. Drenaje percutáneo en hipertensión intraabdominal versus tratamientos con cirugía temprana. Entonces, ya no recomiendo la cirugía de descompresión, recomiendo primero el drenaje. Dejo el abdomen abierto, cirugía en trauma, la infección no me indica dejarlo abierta y no utilizo mallas protésicas. Y no puedo emitir una recomendación con respecto al uso de presión de perfusión abdominal, con respecto al uso de diuréticos, reemplazo renal y albúmina. Y nuevamente invitándolos para el Congreso Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal el año que viene, en donde en teoría vamos a presentar ya cada uno de los factores de riesgo, qué tanto peso tienen para generar o no hipertensión intraabdominal. Y número 2, recordando que estamos muy atrasados en América Latina en este tema y a ver si estando en América podemos ser más los que participamos. Sé que hay muchos hospitales donde la miden, no del todo controlado, pero que sí les interesa. Así que por favor, si se pueden meter a la página, ya no me preocupa si van, pero por participar dentro del Congreso o participar dentro de las discusiones. Gracias. Muy amable, Claudia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para terminar el bloque. A ver. Les considero importante, dado que… ¿Por qué no se nos acerca el micrófono para que todos te ayuden? Vamos a escuchar. Gracias. Si sabemos que con presión intraabdominal de 25 ya vamos a tener síndrome compartimental, yo considero que es importante hacer un estudio en donde se descomprima el abdomen con 20 y con 25. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver, evaluar cómo queda la función renal antes, o sea, con 20, y cuánto de daño renal va a quedar en el paciente que nosotros estamos actuando en un poco tardío. Porque si nosotros medimos presión intraabdominal de 25, llamamos al cirujano, viene a la tercera interconsulta y pasa tiempo. Y todo ese tiempo es un tiempo valioso para la función renal. En lo particular, yo he tenido pacientes que se intervienen con 25, pero tardíamente por la tercera interconsulta y el paciente queda con fallo renal. Por eso yo considero que deberíamos de hacer dos estudios. Uno, interviniendo al paciente, claro, que el que tiene indicación, porque si se puede funcionar y sacar líquido y bajar la presión, nos quedamos ahí. Esa es una. La otra circunstancia es que el intestino, si no se moviliza, va a condicionar muchos problemas. Sobre todo, si tenemos un abdomen hipertenso, va a haber más posibilidades de reflujo, de contaminación por gram negativos. Por lo tanto, la posición de cúbito estaría contraindicada en este tipo de pacientes, dado que predispone a neumonía nosocomial. Yo considero que debíamos de pensar en actuar en diferentes variables y una de ellas importantísima es el movilizar el intestino. Independientemente de que usemos laxantes, enemas, etcétera, todos esos métodos a veces son lentos, pero he visto que cuando funciona, cuando empezamos a mover el intestino, ayuda muchísimo a la presión intraabdominal y a la cuenta de leucos que nos está diciendo cómo va el problema del proceso inflamatorio. Por lo tanto, creo que es muy importante
mover el intestino en este tipo de pacientes. Es cierto, de hecho, con respecto, contestando primero la pregunta de los 20 y los 25 milímetros de mercurio, no es tanto opinión o no opinión, nos encontramos más complicaciones muchas veces con abdómenes abiertos que con abdomen cerrado. Ahora ya no es opinión que si yo digo o él dice, basados en evidencias nos encontramos la mayor cantidad de pacientes con mayor mortalidad y mayor morbilidad si lo dejamos abierto. El número de 25 a 20 tampoco fue un número al azar, sobre todo, y eso es lo que queremos hacer hincapié, medir la transmisión tóraco-abdominal. Puede tener 25 o 30 y tener un abdomen distensible y no necesariamente hipertensión, o un abdomen de 18 o 15 y ya tener hipertensión abdominal. Se deben individualizar. Si tenemos que evitar la cirugía de descompresión, sí, si tenemos forma antes de hacerlo, por demasiada morbilidad, demasiada mortalidad, y nos hemos encontrado que ahora, en la época en que nos dio hace 7, 8 años por abrir a todos los pacientes, ahora tenemos pacientes con fístulas, desnutridos y no del todo mejor que antes, ¿no? Y con respecto a lo renal, la movilización del intestino, totalmente cierto. Y lo único que yo quiero comentar y hacerles que se quede es que no son opiniones, no es ya en mi hospital utilizo esto o yo quiero hacer esto o a mí me parece esto. Basados en la literatura y en todo lo que hay, no podemos emitir una recomendación de dar otra cosa para movilizar intestino por ahora, excepto estas técnicas nada más, ¿no? Mientras no exista evidencia que nos ampare, tampoco podemos utilizar medicina basada en mi experiencia. Tenemos ahorita sí que basarnos ya en evidencias. Y evidencia para disminuir hipertensión intraabdominal, no hay más que algo de procinético, no hay más que algo de descompresión rectal o nasogástrica. Y sí es cierto, la posición me va a predisponer a una neumonía asociada y solo lo voy a utilizar cuando realmente crea que puede convenir. Si no, voy a utilizar las otras técnicas. Quiero felicitarla, doctora, y a Pedro también en relación a esta exposición tan bien presentada de esta situación que es una medida que deberíamos de tener más frecuentemente usadas en nuestra unidad de cuidados intensivos. Es increíble realmente que siendo un procedimiento tan sencillo, realmente no se lleva a cabo tan juiciosamente como debería de ser. Claro, en los casos que está perfectamente bien indicado. Entonces yo espero que esta exposición permita que sensibilizar un poquito más a los intensivistas y que podamos utilizar este método como una situación que es muy útil para el manejo de este tipo de pacientes. Por otro lado, les quería comentar también la situación de la medición de los balances de líquidos, que en este caso en particular ha sido estudiada en forma muy particular y que yo he sido una gente que ha insistido extraordinariamente, continuamente sobre la situación de las mediciones de los balances de líquidos diarios y balance de líquidos acumulativos, y aquí vemos realmente la importancia que tiene esta situación. Entonces debemos insistir no nada más en esta patología, sino en otras patologías más, de la importancia de una medida tan sencilla y tan banal aparentemente. Yo me peleo prácticamente con mis enfermeras todos los días, le digo, pero ¿para qué quiere el balance de líquidos, doctor? Lo quiero por esto y por esto y por esto. Claro. Y aquí estamos demostrando que realmente es sumamente importante esta situación. Y una pregunta finalmente, doctora, en relación a ¿hubo alguna diferencia en esos pacientes estudiados con balances de líquidos de más de 3.5 litros por semana en relación a coloides y cristaloides? Esa es la pregunta final. No, de hecho se está haciendo ahorita estudio con cristaloides y coloides. Desafortunada o afortunadamente, dentro del grupo la mitad somos del lado americano y la otra mitad es del lado europeo. El lado europeo al 100% favorece coloides, el lado americano favorecemos cristaloides, y dentro de los mismos cristaloides existen controversias con respecto a cuál de los cristaloides. No, todavía no hay un consenso como tal con respecto a cuál nos iría mejor. Para concluir en decir mejor esto o mejor lo otro, no hay.
Buenas tardes. Buenas ¿Se escucha? tardes. Bueno. ¿En el paciente quemado las recomendaciones se aplican igual? Depende. Si es un paciente quemado que está, ya por el simple hecho de estar quemado, tenemos factor de riesgo para hipertensión intraabdominal. Entonces, si tenemos factor de riesgo para hipertensión intraabdominal, las recomendaciones en el sentido de evitar la hipertensión, sí. No estamos con el balance positivo o negativo emitiendo una recomendación porque sabemos que el paciente quemado requiere diferentes cantidades de líquido, ¿no? Sin embargo, y saliéndome un poco del tema, también ya se están limitando un poquito los balances en los pacientes quemados. Hablaba, perdón doctora, de solamente dejar el abdomen abierto en pacientes con abdomen catastrófico, ¿no? En el paciente quemado, en el gran quemado, la reanimación es tan grande que realmente los tejidos se dermatizan tanto que los abren, cerrarlo prácticamente es muy difícil. Prácticamente imposible, y no nada más en abdomen, en las extremidades y en todos los lugares donde se hagan las escarotomías puede ser todo un problema volverlo a cerrar. No, únicamente hablamos de paciente con síndrome compartimental puro sin una patología como tal extra, ¿no? No tanto en el quemado. Y la última, mencionaba de medir la presión intraabdominal cada 3 a 6 horas para decir o definirla como hipertensión intraabdominal en un paciente. Se tardaría de 9 a 18 horas en dar un tratamiento en él. Sí y no. Lo que nos referimos con medirla por lo menos cada 3 horas quiere decir a no por un solo valor, no guiarnos por un solo valor. Y si tengo una tendencia y tengo una medición continua que sería ideal y vamos viendo que va incrementando, no nos esperamos a las 3 horas. Okay. Gracias.